Buenas, les habla William Martínez Pomares para Hablando en Tico. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre eh, los delitos contra el honor. Eh, y esto básicamente porque ha rondado en redes sociales un caso muy particular en donde sí hay que tener un poco de cuidado con lo que se publica, con lo que se dice y por cómo se dice. Los delitos contra el honor básicamente son aquellos delitos en donde por cualquier tipo de expresión que yo haga eh, cause daño a otra persona, sea en su honor, sea en su imagen. Eh, y el Código Penal lo tipifica en los artículos del 145 en adelante. El 145 básicamente es el artículo de injuria. Injuria es cuando yo vengo y insulto a alguien, cuando yo le hago daño a alguien, a su honor, a su imagen, diciendo cosas, digamos que groseras, ¿verdad? Todos estos delitos, hasta por cierto, ¿no? Son delitos que básicamente tienen un grado de 10 multa, que es lo que sería el castigo por cometerlos. Entonces, la injuria es básicamente cuando yo le hago daño a alguien por decirle cosas. Ahora bien, si yo lo que digo tiende a dañar la imagen de alguien ante terceros, como por ejemplo, que digan que no, Willy es alguien que muy irresponsable o que es mala paga o cosas de estas, que en general pueden ser mentiras y que yo lo hago simple y llanamente para dañar la imagen y como el prestigio de una persona, este, se conoce como difamación y es un poquito más fuerte que la injuria. Ahora bien, si yo digo que Willy cometió algún delito, ¿verdad? Eso ya entra, es un poco más fuerte y eso entraría en el rango de calumnia. La calumnia entonces es cuando digo, no, Willy se robó tal plata del banco. Entonces, eso es, estoy diciendo que Willy cometió un delito. Y cuando yo digo que Willy cometió un delito, pues entonces caigo en la parte de calumnia y es uno de las penas un poco más altas que se dan. Ahora bien, ¿qué tal si lo que yo digo es verdad? ¿Verdad? Igual, en la ley se contempla que yo diga algo para dañar a la persona, sea que sea verdad o sea que no sea verdad. Ahora, entonces, la ley contempla que yo pueda, si estoy diciendo la verdad, presentar pruebas de eso que estoy diciendo. Ahora bien, las pruebas no es simplemente que yo diga, esto sucedió, daño a la persona y después ve, aquí está la prueba. Resulta que tengo ciertas restricciones para poder hacerlo. Si la prueba que yo estoy presentando o lo que yo dije es para proteger algún tipo de bien o algo que tiene que ser público, pues está bien. Pero si es algo que es privado, entonces ahí la ley me dice, no, suave, usted no puede simplemente presentar las pruebas porque ya eso está un poquito dentro del ámbito privado. Y si esas pruebas que usted está presentando van a afectar a terceras personas, entonces tenemos un problema y ahí no puede usted afectar eso. Además, puede ser que lo que usted está diciendo esté todavía siendo juzgado. Por ejemplo, que hayan acusado a Willy, ¿verdad?, de haberse robado el banco. Entonces, esté el asunto en juicio. Mientras esté en juicio, Willy no es culpable de haberse robado el banco, ¿verdad? Hay una acusación que pesa sobre él, pero él todavía no ha sido declarado culpable. Si yo comienzo a proferir cosas o a decir cosas o a publicar cosas asumiendo que Willy es culpable, entonces estoy cayendo dentro de calumnia. Ahora bien, en ese momento lo que puede suceder es que yo acuse, Willy, yo acuse a la persona que me calumnió diciendo Willy se robó el banco. No, ¿sabe? A mí no me han probado que yo haya robado el banco, así que usted está incurriendo en calumnia y lo voy a demandar. Esa demanda que estoy haciendo, esa acusación que estoy haciendo a esa persona por haberme calumniado, va a quedarse, por decir en stand-by, va a quedarse quieta hasta que no se resuelva la querella que yo tengo, ¿verdad? La acusación que yo tengo por el banco. Y ahí, obviamente, se da como causa resuelta. Por ejemplo, si en esa acusación que tienen contra mí de haber robado yo el banco, cabe o, ¿cómo se llama?, se falla a favor mío,
Dice, no, Willy no robó el banco, no hay pruebas, Willy no robó el banco, no es culpable. Entonces ahí sí yo puedo seguir con la alegación con el otro, dice, ve, yo no era culpable y usted me calumnió. Entonces ahora sí, continúa la demanda. Entonces también hay que tener cuidado, porque una persona esté acusada, no significa que yo pueda llegar y empezar a hacer, ¿cómo se llama?, afirmaciones y empezar a hacer publicaciones asumiendo que la persona es culpable. Siempre tengo que asumir que la persona no es culpable si todavía está, esto, mucho menos si no hay pruebas y si no hay nada presentado, ¿verdad? Porque entonces eso llegaría a ser calumnia. Ahora bien, no es injuria ni, ¿cómo se llama?, ofensa contra el honor. Si, por ejemplo, yo soy un crítico, ¿verdad? Y yo lo que digo es, no, mira, Willy cantando es terrible. O, si yo critico, por ejemplo, cualquier otra venia artística o cosas de estas que son normales en donde alguien puede llegar y criticar cosas, ahí, aunque pueda ser un poco ofensivo, no necesariamente cae dentro del delito, a menos obviamente de que yo esté causando daño, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al emitir mis razonamientos. Muy bien. Adicionalmente, existe un artículo que lo que hace es que también pena a la persona que transmite las injurias. Por ejemplo, que alguien haya dicho que Willy se robó el banco, eso es una calumnia. Y resulta que alguien leyó el tweet, ¿verdad? Y lo retuiteó. O agarró lo que se había publicado y lo republica, ¿verdad? Entonces, si se está haciendo daño y es una calumnia, el problema es que yo estoy reproduciendo la calumnia. Entonces, al reproducir la calumnia, me vuelvo yo también calumniador. Y por lo tanto, caigo y tengo que pagar, o sea, ¿cómo se llama?, la pena que se me sea impuesta por calumniar. ¿Por qué? Porque al repetir las cosas, aunque no haya sido yo el que haya dicho que Willy se robó el banco, pero al repetirlo y al propagarlo, lo que estoy haciendo es justamente causándole daño a Willy, aunque el daño lo inició otra persona. Por lo tanto, tomar cualquier cosa que venga de cualquier persona y comenzar a repetirla, comenzar a retuitearla, comenzar a postearla en Facebook o ponerla o decirla o mandarla por WhatsApp, cualquier tipo de reproducción de una calumnia me vuelve a mí, el reproductor, aunque no haya sido original, también calumniador y por lo tanto también perseguible y punible. Muy bien, entonces, cuentas claras. Sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a emitir algún tipo de opinión o algún tipo de expresión que esté causando daño a alguien o que le esté causando algún tipo de daño a su reputación o a su imagen. Ahora, eso también hay que tomar en cuenta. Si nadie conoce a Willy, ¿verdad? Que alguien diga, mira, es que ese me robó 5,000 pesos algún día, puede ser que no tenga mucha implicancia. Pero si es alguien muy conocido, ¿verdad?, cuya imagen o cuyo trabajo se basa en su imagen y yo ataco a esa imagen causándole un daño mucho mayor, ahí sí se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Ya para cerrar, existe una sentencia, una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenía un caso de un periodista que básicamente estaba hablando o dando noticias sobre X persona y durante eso él lo que hizo fue tomar información de otros diarios y la replicó. Y entonces fue acusado justamente por esta última parte, ¿verdad? Donde uno replica cosas que pueden estarle causando daño a una tercera persona como forma de calumnia o difamación, cualquiera de las dos. Y ahí hay un problema con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí la convención básicamente me da a mí derecho para poder expresar mis ideas. Y esos artículos en el Código Penal, pues como que interfieren un poco en la labor de los periodistas, porque entonces un periodista para poder replicar lo que dijo otro diario, tendría que estar completamente seguro y tener las pruebas del otro diario para poder hacer las cosas. Y resulta que algunos diarios que dan noticias basados en informaciones, en informadores que obviamente no pueden sacar a la luz. Y ahí es donde empieza a tener un poco problemas y quedaría un poco censurado el quehacer periodístico. Y por eso ahí en esa discusión en la Corte pues se tomó que esos artículos que restringían este tipo de cosas pues podrían tener problemas en términos a derechos humanos, pero todavía siguen vigentes.
Así que mi recomendación es tengan mucho cuidado cuando hacen este tipo de reproducciones de cosas que pueden estar dañando la imagen, la reputación de otras personas. Muchas gracias y nos vemos para la próxima en Hablando en Tico.